La carta temblaba en las manos de Diego mientras la sostenía sobre las llamas de la chimenea. Las lágrimas nublaban su vista, pero podía leer perfectamente las palabras impresas en el encabezado. Solicitud de divorcio. Sus dedos se aflojaron, listo para dejar que el papel cayera al fuego y desapareciera para siempre, como si quemándola pudiera borrar todo el dolor de los últimos meses. Dame esa carta que vas a quemar, muchacho. Diego giró bruscamente. Un anciano con uniforme de cartero estaba parado en la entrada de su sala, observándolo con una expresión que mezclaba compasión y determinación. El viejo tenía que tener al menos 70 años, con arrugas profundas alrededor de sus ojos y manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol. Diego no lo había escuchado entrar, no había tocado la puerta. ¿Quién demonios es usted y cómo entró a mi casa?, preguntó Diego, alejando la carta del fuego instintivamente, protegiéndola contra su pecho como si el anciano fuera a arrebatársela. El cartero dio un paso adelante, sin intimidarse por el tono agresivo del joven. Me llamo Tomás y llevo 35 años entregando cartas en este barrio. Sé quién eres, Diego Martínez. Sé que Sofía te dejó hace 3 semanas. Sé que llevas 5 días sin dormir, sobreviviendo a base de café y whisky barato. Y sé exactamente qué dice esa carta que tienes en las manos. Diego sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo podía este extraño saber todo eso? Había mantenido la separación en secreto. Solo sus padres y su mejor amigo lo sabían. Nadie más. Y definitivamente nadie sabía sobre la botella de whisky que ocultaba en el cajón de su escritorio. Dame esa carta, y en 24 horas tu esposa volverá de rodillas, dijo el viejo Tomás con una seguridad que helaba la sangre. No era una sugerencia. Era una promesa. Sus ojos brillaban con algo que Diego no podía descifrar, algo entre sabiduría y locura. El joven retrocedió hasta chocar contra la repisa de la chimenea. «¡Está loco! No sé quién lo envió ni qué clase de broma cruel es esta, pero necesito que salga de mi casa ahora mismo». Tomás sacó de su bolsa de cartero un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa de centro con un movimiento deliberado. Hace 40 años mi esposa me entregó una carta igual a esa. Papeles de divorcio. Yo también quise quemarla. Pensé que si la destruía, el problema desaparecería. Pero ¿sabes qué pasó? Ella se fue de todas formas. Se fue y nunca volvió. Murió 5 años después sin que yo pudiera decirle cuánto lo lamentaba, sin que pudiera demostrarle que podía cambiar. La voz del anciano se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero recuperó la compostura de inmediato. Diego observó el sobre amarillento sobre la mesa. Podía ver el nombre Tomás Ramírez, escrito con tinta azul desvanecida. La dirección apenas legible después de tanto tiempo. Recibí esa carta hace 40 años y la guardé sin abrirla durante un mes, continuó Tomás. Cuando finalmente la abrí, Elena ya se había ido del pueblo. Nunca tuve el valor de buscarla. Nunca tuve el valor de admitir mis errores. No cometas mi mismo error, muchacho. Diego sintió algo en su pecho, una mezcla de empatía y confusión. Pero ¿cómo esto ayudaría con Sofía? ¿Qué podía hacer un cartero jubilado que él no hubiera intentado ya? Había llamado, había suplicado, había enviado mensajes que quedaron sin respuesta. No entiendo qué quiere de mí, dijo finalmente. Su voz, apenas un susurro. Sofía fue muy clara. Dijo que yo había cambiado, que ya no era el hombre del que se enamoró. ¿Cómo va a hacer que vuelva en 24 horas? Esto no es una película. Tomás sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que había vivido demasiado y aprendido lecciones demasiado tarde. No voy a hacer nada, Diego. Tú vas a hacerlo. Pero necesitas confiar en mí completamente. Dame la carta, y cada 4 horas recibirás instrucciones. Debes seguirlas al pie, de la letra, sin cuestionarlas, sin modificarlas. Si lo haces, si realmente lo haces, Sofía verá lo que necesita ver. El joven apretó la carta contra su pecho con más fuerza. Era una locura. Este anciano claramente había perdido la razón años atrás, viviendo en el pasado, proyectando sus remordimientos en extraños. Pero cuando miró nuevamente los ojos de Tomás, vio algo que lo hizo dudar. No era locura lo que brillaba allí, era conocimiento. Era el peso de 4 décadas de arrepentimiento, convertido en determinación. ¿Y si no funciona? ¿Qué pierdo?, preguntó Diego, sintiendo que ya conocía la respuesta. 24 horas de tu tiempo, respondió Tomás. Pero si no lo intentas, perderás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras tenido el valor que yo nunca tuve. Diego miró la carta una última vez, luego miró el fuego de la chimenea que seguía crepitando. Con un movimiento lento y deliberado, extendió su mano hacia el cartero, ofreciéndole la carta que había estado a segundos de destruir. Tomás la tomó con cuidado,
como si fuera un tesoro frágil, y la guardó en su bolsa junto con aquel sobre amarillento de hace 40 años. La primera instrucción, dijo el anciano, mientras sacaba un pequeño sobre blanco y se lo entregaba a Diego. No la abras hasta que yo me vaya. Y recuerda, tienes que seguir cada palabra exactamente como está escrita. Nada de interpretaciones creativas, nada de agregar tu propio toque, exactamente como dice la carta. Tomás caminó hacia la puerta con pasos lentos pero seguros. Antes de salir, se volteó una última vez. Y Diego, una regla más importante que todas las demás. No puedes contactar a Sofía por ningún medio. Nada de llamadas, mensajes, correos. Si rompes esta regla, todo se arruinará. ¿Lo prometes? Diego asintió, apretando el sobre blanco en su mano. ¿Qué acababa de aceptar? ¿En qué locura se había metido? La puerta se cerró detrás del cartero y el silencio llenó la sala nuevamente. Solo el crepitar del fuego rompía el quietud absoluto. Con manos temblorosas, Diego abrió el primer sobre. Las instrucciones eran tan simples que resultaban absurdas. Ve al parque de la Alameda, siéntate en la banca frente a la fuente central. Permanece allí durante exactamente 2 horas. No uses tu celular, solo observa. La siguiente instrucción llegará cuando regreses a casa. Diego leyó las palabras 3 veces, buscando algún significado oculto, alguna pista de cómo esto traería a Sofía de vuelta. No había nada más, solo esas instrucciones inexplicables de un anciano que probablemente estaba senil. Miró su reloj, las 3 de la tarde. Si iba ahora, estaría de vuelta a las 5, justo cuando Sofía solía llegar del trabajo, pero ella ya no vivía aquí. Así que, ¿qué importaba? Contra toda lógica, contra todo el sentido común que le gritaba que esto era una pérdida de tiempo, Diego tomó sus llaves y salió hacia el parque de la Alameda. Era el mismo parque donde había conocido a Sofía hace 7 años, donde le había propuesto matrimonio hace 4, donde habían paseado cada domingo durante los primeros años de su matrimonio. No había vuelto desde que ella se fue. El lugar le traía demasiados recuerdos dolorosos. Cuando llegó al parque, la banca frente a la fuente central estaba vacía, esperándolo como si supiera que vendría. Diego se sentó y guardó su celular en el bolsillo, resistiendo el impulso de revisarlo cada 5 minutos. Durante los primeros 20 minutos, se sintió como un idiota. La gente pasaba, los niños jugaban, las parejas se tomaban de la mano, y él estaba allí sentado sin hacer nada, siguiendo las instrucciones de un cartero loco. Pero entonces algo cambió. Al obligarse a no distraerse con el teléfono, al simplemente observar, Diego comenzó a recordar. Recordó la primera vez que vio a Sofía en este parque, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. Recordó cómo había reunido el valor para acercarse, cómo ella había sonreído cuando él tropezó con sus propias palabras. Recordó quién era entonces, espontáneo, presente, completamente enfocado en el momento. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? ¿Cuándo el trabajo se había vuelto más importante que las caminatas en el parque? ¿Cuándo había comenzado a revisar su teléfono durante las cenas, a cancelar planes de fin de semana por juntas de último minuto? Sofía había tenido razón, él había cambiado, pero no lo había visto hasta este momento, sentado en esta banca, forzado a estar quieto y simplemente pensar. Las 2 horas pasaron más rápido de lo que esperaba. Cuando Diego regresó a casa, encontró un nuevo sobre blanco deslizado bajo su puerta. Su corazón latió más rápido mientras lo abría, preguntándose qué locura vendría ahora. Compra un ramo de flores blancas, las favoritas de alguien que conoces. Llévalas a la casa de la madre de Sofía y déjalas en la puerta principal, sin tarjeta, sin nombre, sin explicación. Solo déjalas y vete. No toques la puerta, no esperes a que alguien salga. La siguiente instrucción llegará a medianoche. Diego leyó las palabras 2 veces, sintiendo una mezcla de confusión y nerviosismo. Flores blancas. ¿Cómo sabía Tomás que las gardenias blancas eran las favoritas de Sofía? ¿Y por qué entregarlas a la casa de su suegra sin ninguna explicación? Esto no tenía sentido, pero había prometido seguir las instrucciones exactamente. La florería estaba a punto de cerrar cuando llegó. Diego compró el ramo más hermoso de gardenias que pudieron prepararle, ignorando la mirada curiosa de la florista que claramente se preguntaba para quién eran. El viaje a casa de la señora Carmen fue tortuoso. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada calle lo acercaba más a un territorio que había evitado desde la separación. Cuando llegó a la casa, todas las luces estaban encendidas. Diego podía escuchar voces adentro, risas. Su corazón se estrujó al reconocer una de esas risas. Era Sofía. Estaba allí, probablemente cenando con su madre como solía hacer los martes. El impulso de tocar la puerta, de suplicarle que hablaran, fue casi irresistible.
pero las instrucciones habían sido claras, solo dejar las flores y marcharse. Con manos temblorosas, Diego colocó el ramo en el escalón de entrada, se aseguró de que estuviera visible, y caminó de regreso a su auto tan rápido como pudo sin correr. Mientras arrancaba el motor, vio por el espejo retrovisor cómo la puerta se abría y la señora Carmen salía, descubriendo las flores con expresión sorprendida. De vuelta, en su casa vacía, Diego no podía dejar de preguntarse qué estaría pensando Sofía en ese momento. Su madre definitivamente le mostraría las flores. ¿Qué conclusión sacaría? ¿Pensaría que tenía un admirador secreto? ¿Sabría que eran de él? Las instrucciones habían dicho sin tarjeta, pero cada fibra de su ser quería llamarla y explicarle. No, había hecho una promesa. 24 horas. Podía resistir 24 horas. Diego se sirvió un vaso de agua, negándose a tocar la botella de whisky escondida en su escritorio. Necesitaba estar completamente sobrio para esto, aunque no entendiera qué era esto exactamente. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Diego intentó ver televisión, trabajar en su laptop, cualquier cosa para distraerse de la espera, pero sus pensamientos siempre volvían a Sofía, a las flores, a las instrucciones absurdas del viejo Tomás. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Cómo estos actos aleatorios traerían a su esposa de vuelta? A medianoche exacta, como si Tomás tuviera un sexto sentido, Diego escuchó un suave golpe en su puerta. Corrió a abrir y encontró otro sobre blanco en el escalón. Esta vez no había señales del cartero, solo la carta esperándolo bajo la luz del porche. Toma papel y pluma. Haz una lista de 10 momentos específicos en los que fallaste como esposo. No generalidades, no excusas. Momentos concretos donde elegiste mal. Fechas si puedes recordarlas. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Cuando termines, guarda la lista. No la envíes. No la muestres a nadie. Es solo para ti. La siguiente y última instrucción llegará al amanecer. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto era diferente. Las otras tareas habían sido extrañas pero inofensivas. Esto dolería. Escribir cada error, cada momento donde había decepcionado a la mujer que amaba, enfrentar todas las veces que había elegido su ego, su carrera, su comodidad por encima de su matrimonio. Se sentó en la mesa del comedor con una hoja en blanco frente a él. La pluma temblaba en su mano. ¿Por dónde empezar? Había tantos momentos. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran, los dolorosos, los que había estado evitando durante 3 semanas. Número 1. El aniversario que olvidó porque estaba obsesionado con cerrar un trato. Llegó a casa a las 11 de la noche y encontró la cena fría en la mesa, las velas consumidas hasta el final. Sofía no dijo nada, solo lo miró con ojos que ya empezaban a perder la esperanza. Eso fue hace 2 años. Número 2. La vez que ella le pidió que la acompañara a la boda de su prima, y él se negó porque tenía que preparar una presentación que bien podría haber hecho el lunes siguiente. Ella fue sola, y él vio fotos en redes sociales de cómo todos preguntaban por qué su esposo no estaba allí. Número 3. Cuando ella mencionó que quería tomar clases de pintura y él se rió, diciendo que era un hobby costoso e inútil. Nunca lo mencionó de nuevo, y Diego encontró meses después un folleto de la escuela de arte, doblado en su cajón, manchado con lo que parecían lágrimas viejas. Diego continuó escribiendo, y con cada palabra sentía como si estuviera arrancando capas de negación que había construido alrededor de sí mismo. Para cuando terminó la lista de 10 momentos, el reloj marcaba las 3 de la mañana y sus mejillas estaban mojadas. No sabía en qué momento había comenzado a llorar. La lista era un espejo brutal de sus fallas. No eran grandes traiciones o actos de crueldad intencional. Eran pequeños, cortes acumulados durante años, hasta que el amor de Sofía se había desangrado lentamente. Ella no se había ido porque no lo amara. Se había ido porque él la había hecho sentir invisible, insignificante, secundaria a todo lo demás en su vida. Diego dobló la lista y la guardó en su billetera, junto a una foto vieja de su boda. No la enviaría como decían las instrucciones, pero la llevaría consigo como recordatorio, porque incluso si Sofía no volvía, incluso si las 24 horas de Tomás resultaban ser solo el delirio de un anciano, Diego necesitaba recordar estos momentos, necesitaba ser mejor. El amanecer llegó más rápido de lo esperado. Diego no había dormido, solo se había quedado sentado en el sofá, mirando fotos viejas en su teléfono, recordando cuando Sofía lo miraba con admiración en lugar de con decepción. Cuando la primera luz del sol atravesó las cortinas, escuchó el sonido inconfundible de un sobre deslizándose bajo la puerta. Esta era la última instrucción. En unas horas se cumplirían las 24 horas del pacto. Diego se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la falta de sueño. Recogió el sobre con manos que ya no temblaban. Había una calma extraña en él ahora, una aceptación de lo que viniera.
Pero cuando abrió el sobre, no encontró instrucciones. En su lugar, había una carta vieja, escrita en papel amarillento que olía a tiempo y nostalgia. La letra era temblorosa pero legible, claramente escrita por manos jóvenes hace décadas. Diego comenzó a leer y sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Mi querida Elena, he sido un cobarde, he sido egoísta, he sido todo lo que un esposo no debería ser. Pensé que ser un buen proveedor era suficiente, que traer dinero a casa era equivalente a traer amor. Pero amor no es un cheque de pago. Amor es presencia. Amor es escuchar cuando hablas sobre tu día. Es recordar que los martes son tus favoritos porque es cuando visitas a tu madre. Es decirte cada día que eres hermosa incluso cuando el cansancio ha dejado ojeras bajo tus ojos. Perdóname por no ser ese hombre. Perdóname por darme cuenta demasiado tarde. Esta carta nunca llegará a ti porque soy demasiado orgulloso para enviarla. Y ese orgullo me costará todo. Tuyo siempre, Tomás. Diego leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo cada palabra resonaba con su propia historia. Este no era un truco de magia. Tomás no tenía poderes místicos. Lo que tenía era 40 años de remordimiento convertido en sabiduría. La desesperada necesidad de salvar al menos un matrimonio, ya que no pudo salvar el suyo. En la parte de atrás de la carta amarillenta, escrito con tinta más reciente, había un mensaje final. Diego, las últimas 24 horas no fueron para traer a Sofía de vuelta con magia. Fueron para mostrarte quién has sido y quién puedes ser. El parque te enseñó a estar presente. Las flores le mostraron a la familia de Sofía que piensas en ella. La lista te obligó a enfrentar tus errores. Ahora la decisión es tuya. Puedes volver a ser el hombre que ella amó, o puedes seguir siendo el hombre que ella dejó. Yo elegí mal. Tú todavía puedes elegir bien. El teléfono de Diego sonó, rompiendo el silencio de la mañana. Su corazón saltó cuando vio el nombre en la pantalla. Sofía. Con dedos temblorosos contestó. Diego. Su voz sonaba confundida, vacilante. Mi mamá me mostró las flores esta mañana. Dice que las dejaron anoche sin tarjeta. Y esto va a sonar raro, pero ayer te vi en el parque. Paso por allí todos los días camino al trabajo. Estabas sentado en nuestra banca, solo, mirando. No estabas en tu teléfono, no estabas haciendo nada. Solo estabas allí. ¿Por qué estabas allí, Diego? Diego cerró los ojos, apretando la carta de Tomás contra su pecho. Sofía lo había visto. Las flores habían llegado a ella. Nada de esto había sido aleatorio. El viejo cartero había orquestado cada momento para crear oportunidades, pequeñas grietas en el muro que Sofía había construido alrededor de su corazón, porque necesitaba recordar, dijo Diego, su voz quebrándose. Necesitaba recordar quién era cuando te conocí. Necesitaba recordar que una vez fui el tipo de hombre que se sentaba en parques solo para pensar en ti, que compraba flores sin razón, que te ponía primero. Y Sofía, quiero ser ese hombre otra vez. No te estoy pidiendo que vuelvas ahora mismo, ni que perdones 3 años de errores con una conversación. Solo te pido una oportunidad de mostrarte que puedo cambiar, que ya estoy cambiando. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Diego podía escuchar la respiración de Sofía, podía imaginarla mordiéndose el labio inferior, como hacía cuando estaba pensando profundamente. No voy a volver de rodillas, Diego, dijo finalmente, y el corazón de él se hundió. Pero luego ella continuó, porque los matrimonios no deberían ser sobre alguien arrodillándose ante otro, deberían ser sobre 2 personas de pie, juntas, eligiéndose cada día. Pero, ¿podríamos tomar un café? ¿Hoy? ¿En el parque? Sí, respondió Diego inmediatamente. A la hora que quieras, estaré allí. Después de colgar, Diego corrió hacia la ventana y miró hacia la calle. Allí, parado bajo la sombra de un árbol, estaba el viejo Tomás con su uniforme de cartero. El anciano lo vio mirando, y levantó una mano en un saludo lento, una sonrisa triste pero satisfecha en su rostro arrugado. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo, su bolsa de cartero columpiándose con cada paso. Diego supo que nunca volvería a ver a Tomás. El anciano había cumplido su misión. Había salvado el matrimonio que no pudo salvar 40 años atrás. Había usado a Diego como el instrumento de su redención, dándole la oportunidad que él nunca tuvo. Esa tarde, Diego esperó en la banca del parque con 2 cafés, viendo a la gente pasar. Cuando vio a Sofía caminando hacia él, con el sol iluminando su cabello exactamente como lo hacía 7 años atrás, supo que esto no era un final. Era un comienzo difícil, lleno de conversaciones incómodas y reconstrucción lenta de la confianza, pero un comienzo al fin. La carta de divorcio seguía en posesión de Tomás, quien la había guardado junto con su propia carta, sin enviar de hace 40 años. 2 cartas que representaban 2 caminos diferentes.
uno de arrepentimiento eterno, otro de segunda oportunidad. Y Diego Martínez, gracias a un cartero que se negó a dejar que otro hombre cometiera su mismo error, había elegido el camino correcto.